Vamos entonces a comenzar la segunda parte del repaso antes de ver el tema propio de la sesión 8 correspondiente al tema de esta semana. Ahora vamos a suponer que al clasificar los datos en la distribución de frecuencias surgen más de 15 filas. Según nuestro acuerdo, eso nos lleva a construir una distribución de frecuencias con intervalos, también conocida como distribución de frecuencias para variable continua. Y el propósito es realizar un análisis descriptivo. Nuevamente la tabla, las gráficas, las medidas que deben entregarse en la tabla de parámetros apropiada y el análisis. Entonces, comencemos construyendo la tabla. Vamos a la barra, el cursor debe estar en alguno de los datos. Aclaremos que la variable aleatoria en este caso es el colesterol total, que corresponde al nivel de colesterol total medido en miligramos por decilitro de sangre de un grupo de 400 pacientes. Para construir la tabla colocamos el cursor o presionamos el botón tabla dinámica ubicado en la barra de acceso rápido, teniendo el cursor previamente en alguno de los datos o incluso en los títulos. Presionamos el botón aceptar. Como la variable de interés es el colesterol total, la arrastramos al campo fila. El mismo botón lo arrastramos al campo sigma valores y observen que ahora al clasificar, que fue lo que hicimos inicialmente cuando arrastramos al campo fila los valores de la variable, surgen más de 15 filas, por lo cual la tabla que construimos en el repaso 1 no nos sirve. Vamos a cambiar los títulos. A los valores clasificados de la variable los denotamos con el símbolo X sub i. Las frecuencias absolutas surgen es de contar, no de sumar, entonces doble clic sobre este botón y doble clic sobre la opción recuento y cambiamos el título a N sub i. Presionamos el botón seleccionar todo, el botón del vértice, y centramos todo para mejorar la presentación. Al igual que lo hicimos en el caso anterior, nosotros no vamos a construir las frecuencias absolutas, las relativas, las absolutas acumuladas y las relativas acumuladas. Vamos a hacer la tabla más reducida. La tabla ahora solo tendrá los valores clasificados de la variable, que ahora estarán en 3 columnas porque hay que construir intervalos. Las frecuencias relativas y las frecuencias relativas acumuladas. Nuevamente, para convertir las frecuencias absolutas en relativas, colocamos el cursor en la celda B4, hacemos clic derecho sobre esa celda y le decimos mostrar valores como porcentaje del total general. Pero antes de eso vamos a más opciones y le decimos que nos deje como porcentaje del total general y el formato de número que sea número con 4 posiciones decimales y le damos usar separador de miles y aceptar 2 veces. Y ahí ya tenemos las frecuencias relativas. Como la costumbre es presentarlas en fraccionario, entonces nuevamente clic derecho, mostrar valores como, al final en más opciones, seleccionamos el botón formato de número, fracción, y como el total de datos son 400 y 400 tiene 3 dígitos, entonces presionamos la opción hasta 3 dígitos y aceptar 2 veces.
Recuerden que la fórmula para calcular las frecuencias relativas acumuladas era suma, paréntesis, B4, dos puntos B4, cierro el paréntesis, y en el segundo B4, entre la B y el 4, presiono F4 dos veces. De tal manera que el signo pesos debe quedar entre la B y el 4. Es decir, suma y B4, dos puntos B, pesos 4 y cierro el paréntesis. Y hasta aquí llegaría la tabla. Vamos a darle doble clic. Pero estos valores, en este caso, las frecuencias relativas acumuladas, vamos a acostumbrar de aquí en adelante a presentarlas en un formato de número con 4 posiciones decimales. La razón es que esta columna nos va a facilitar el cálculo de las fractilas, es decir, de los percentiles y de los cuantiles. Voy a insertar aquí una columna que titulo I y que me indica el número de la fila, primera fila, segunda fila, doble clic y observen que esta tabla tiene 221 filas, lo que contradice nuestro acuerdo. Si una tabla que tenga más de 15 filas debe ser mostrada o agrupada con intervalos. En este caso, para poder hallar los intervalos, voy a colocar el cursor en la celda G1 y ahí vamos a calcular el número de filas, que denotamos con F. Número de filas o de clases que tiene la tabla. A continuación voy a calcular el rango. Recuerden que el rango es la diferencia entre el valor más grande y el valor más pequeño de la tabla. Y finalmente, con esos dos datos calculo la amplitud del intervalo, que denotamos con C minúscula en este curso. Entonces, la amplitud del intervalo es nuestro tercer paso. Según lo establecido en la teoría de este curso, nos dice que el número de filas se obtiene con la regla de Sturges. Y la regla de Sturges es 1 más logaritmo en base 2, como Excel calcula el logaritmo en la base especificada con la función log, entonces damos 1 más log. La sintaxis nos aclara que debemos especificar el número al cual le vamos a extraer el logaritmo. En este caso es al tamaño de la población, que es 400. ¿Sí? Podemos bajar para mirar el total. Observen que el total de datos en este ejercicio son 400, pero aquí tenemos un problema y es que son 400 y la base es 2, es decir, el logaritmo en base 2 del total de datos, y a eso le adicionamos el 1 y eso nos da la... Pero recuerden que el número de filas es un número entero, entonces vamos a disminuir el número de posiciones decimales y tenemos 10 filas. La otra aclaración es que nosotros no debemos dejar el 10 como una fórmula, sino sobreescribirlo como un número. Entonces 10 es el número de filas de la tabla. El rango se define como la diferencia entre el valor más grande y el más pequeño. Vamos a mirar cuál es el más grande. El más grande es 450 y el valor más pequeño es 160. Entonces el rango en este caso será la diferencia entre 450, que es el valor más grande, menos el más pequeño, que es este, 160. Y esa diferencia, que es el rango, en este caso da 290, debe ser dividida
entre el número de filas para obtener la amplitud del intervalo. En este caso la amplitud del intervalo es 29. Vamos entonces a colocar el cursor en la celda B4, hacemos clic derecho, elegimos la opción agrupar en ese menú contextual, verificamos que los datos comiencen en el mínimo, que es 160, terminen en el máximo, que es 450, y cambiamos lo que llama por Excel, que es lo que nosotros denotamos con la letra C minúscula y llamamos la amplitud del intervalo. Y según nuestro cálculo, esa amplitud del intervalo es 29. Por lo tanto, reemplazo el 10 por el 29 y acepto. Y ahí debo tener las 10 filas. Entonces vamos a borrar toda esta información. Recuerden que las frecuencias relativas acumuladas nunca se suman. Esta parte constituye lo que llamaríamos la tabla y es lo que deberíamos pegar en Word como primer punto del análisis descriptivo, tabla. Vamos a disminuir el ancho un poco. Entonces, una vez que ya tenemos la tabla, la copiamos y la pegamos en Word, que es donde vamos a presentar el informe, el parcial o el quiz. Segundo paso es construir, esta tabla, observen, tiene un problema, y es que no nos separa los límites inferiores de los superiores. Otro problema que tiene es que, según nuestro acuerdo, el límite inferior de una clase es el mismo límite superior de la clase anterior. Entonces esta tabla está mal construida, debemos hacer las mejoras o los cambios antes de pegarla en Word. Entonces vamos a copiarla, insertamos una nueva hoja, y aquí la pegamos, pero la pegamos como valor, es decir, con la opción 1, 2, 3. Vamos a centrar nuevamente toda esta información y ahora sí vamos a separar los límites inferiores de los superiores. Para ello hacen clic en las celdas, en los botones C y D, e insertamos dos columnas. Copiamos el título X o Y a las celdas C1 y D1 y mejoramos los títulos. La columna límite inferior será denotada X comilla sub I menos 1. La columna límite superior tendrá como título X comilla sub I. Y los puntos medios son los X sub I o marcas de clase. Los puntos medios son el promedio aritmético de estos dos números, del límite inferior y del límite superior de cada celda. En este caso, en la celda de Q2 tendría que escribir la fórmula promedio paréntesis B2 2.C2, es decir, del límite inferior y del límite superior de esa celda. Y arrastramos esa fórmula hacia abajo. Aquí borramos esta instrucción. Pero observen, tengo un problema y es que él manda un mensaje de error porque no hay límite superior. Entonces, al hacer la división está dividiendo entre 0. Para corregir el problema, entonces vamos a separar estos límites inferiores de los superiores. Para ello seleccionamos las celdas B2 a B11. Vamos a la ficha datos, al grupo de comandos herramientas de datos, y dentro de ese grupo presionamos el comando texto en columna o el botón texto en columna. Nos aseguramos que esté
activado el botón de radio delimitados y presionamos el botón de comando siguiente. Observamos que el límite inferior se separa del límite superior por un signo menos o un guión que no está como un separador por omisión. Por lo tanto, debemos activar la celda de verificación otro y escribir el guión o el signo menos. Y en la vista previa de datos observamos que Excel ha separado correctamente los límites inferiores de los superiores. Entonces en este momento sencillamente presionamos el botón de comando finalizar. Y ahí tenemos límite inferior, límite superior y punto medio o marca de clase. Para quitar estos botoncitos verdes seleccionamos todas las celdas que tienen ese mensaje, hacemos clic en este botón, lo abrimos y le decimos ignore el error. Bien, vamos a corregir el otro problema. Observen que este límite superior debe ser 189, este debe ser 218, este debe ser 247 y así sucesivamente. El único que está bien es el último, 450. ¿Cómo lo corregimos? Seleccionemos las celdas B3 a B11, las copiamos y colocamos el cursor en la celda C2. Clic derecho y pegamos como valores la opción 1, 2, 3. Y observen que automáticamente ha cambiado los puntos medios del intervalo. El acuerdo sobre cuántos decimales debe tener el límite inferior, el límite superior y la marca de clase o punto medio de cada intervalo nos dice que hay que mirar los datos originales y mirar cuántos decimales tienen esos datos originales. Y observen que los niveles de colesterol en este ejercicio hipotético fueron dados sin decimales. Por lo tanto, estas tres columnas no deben tener decimales. Para corregir ese problema, selecciono las celdas B2 a D11 y dentro de esa zona oscurecida hago clic derecho, formato de celdas, número, 0 posiciones decimales, usar separador de miles y aceptar. Una vez que tenemos límite inferior, límite superior, marca de clase, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada, ya podríamos tener o considerar que esa es nuestra tabla y la podríamos pegar en Excel. Vamos a cuadricular en Word, que es donde presenta el informe. Vamos a cuadricularla. El otro detalle antes de llevarnos la información a Word es presentar esta columna de las frecuencias relativas en fraccionario. Entonces selecciono la celda C2 a E11, clic derecho, formato de celdas, fracción, y como el total de datos son 400, entonces le digo hasta 3 dígitos y aceptar. Y ahí tengo mis frecuencias relativas. Las frecuencias relativas acumuladas las voy a necesitar para calcular las fractiles, es decir, los percentiles y los cuantiles. Por lo tanto, es mejor no expresarla en fracción, sino en decimal. Y el acuerdo es que de aquí en adelante todas las columnas que nos van a servir para calcular las medidas o los parámetros deben ser mostradas con 2 decimales. Recuerden que los cálculos se hacen con todos los decimales, pero estos cálculos de aquí en adelante se van a visualizar con 4 decimales. Entonces vamos a darle clic derecho, formato de celdas, número y 4 decimales y usar separador de miles. Y esta sería nuestra tabla de distribución de frecuencias a pegar en Word. El último detalle de presentación es combinar estas celdas para que el total quede entre el límite inferior, el límite superior y el punto medio del intervalo. Bien, hecho eso, procedemos a utilizar, recuerden, esta es la tabla, vamos al segundo paso.
gráficas. Para hacer las gráficas debemos insertar al menos una fila antes y al menos una fila después. Pero aquí, para notar el efecto, vamos a insertar 3. Entonces, 3 filas antes de la primera y vamos a insertar 3 filas después de la última. No una, sino 3, para que sea más claro el efecto. Entonces, todas estas que le coloco 0 son filas imaginarias. Si estas, la número 0 también son filas imaginarias que tienen como propósito, no hacen parte de la tabla, pero tienen como propósito producir el efecto de que el histograma y la ojiva corten el eje X. Entonces seleccionamos estas celdas, las celdas B5 a D6, y una vez seleccionamos, cuando aparezca el signo más delgado, arrastramos el cursor hacia arriba y verificamos si se cumple el acuerdo. El límite inferior de una fila es el inferior de la siguiente. Es correcto, lo ha hecho correctamente en estas filas imaginarias, y estos son los puntos medios. El promedio de estos dos números me da esto. Vamos a presionar este botón para ignorar el error. Como todas estas filas son imaginarias, entonces su frecuencia relativa y relativa acumulada son 0. Es 0, control shift enter, y relleno esos espacios con 0. Para crear las filas imaginarias posteriores, las 3 posteriores, voy a arrastrar lo mismo. Selecciono primero las celdas B13 a D14, y cuando estén seleccionados y el cursor, el puntero del cursor adopte la forma de un signo más oscuro, arrastro hacia abajo hasta completar las 3 filas imaginarias. Selecciono estas celdas para ignorar el error y verifico que se hizo correctamente. El límite superior de una fila es el inferior de la siguiente. Entonces es correcto. Las frecuencias relativas, estas son imaginarias, entonces todas estas son 0. Y de aquí en adelante, voy a darle este formato y de aquí en adelante todas las frecuencias relativas acumuladas son 1. Entonces ya tenemos, recuerden que esto no se suma, ya tenemos lista la tabla para comenzar a producir las gráficas. Pero observen, insisto, esto no hace parte de la tabla, ya esta tabla debimos haberlo pegado, y esto tampoco hace parte de la tabla. Esto debió haberse pegado la tabla, es el primer paso en Word. Vamos a colocar entonces el cursor en la celda H1 para comenzar a producir las gráficas. Y reduzco un poco el zoom para que vean el contexto en el que nos movemos. En la barra de acceso rápido vamos a presionar el botón insertar gráfico de columnas o de barras. Y elegimos la primera opción, columnas agrupadas. Como el área del gráfico nos tapa la tabla, la movemos a la derecha. Y ahora sí, seleccionamos el área del gráfico, clic derecho, elegimos la opción del menú contextual, seleccionar datos, presionamos el botón agregar, en nombre de la serie no hacemos nada, en valores de la serie borramos lo que hay y elegimos las frecuencias relativas, incluyendo las 3 imaginarias anteriores y las 3 imaginarias posteriores. Cerramos la ventana, le damos a aceptar, presionamos el botón de comando editar y elegimos los puntos medios del intervalo, incluyendo nuevamente los puntos medios imaginarios anteriores y posteriores.
presionamos el botón de comando aceptar 2 veces y observen que estos rectángulos separados no son un histograma. Para poderlos pegar, que es lo que dice la tabla, los límites inferiores, superiores son los mismos inferiores de la clase siguiente, debo presionar el botón diseño rápido y elegir la opción diseño 8. Pero al hacer eso, observen, no se marcan correctamente los límites de cada rectángulo. Entonces hago clic sobre esos rectángulos, doble clic mejor, hago doble clic sobre esos rectángulos y selecciono el botón relleno y líneas. En relleno cambio le digo relleno sólido y cambio el color que hay. Elijamos un color distinto al que tiene en este momento. En borde vamos a línea sólida y si no está en color negro, el color de contorno lo cambiamos. En este caso está en color negro, entonces está en color azul, entonces cambiémoslo y coloquémoslo en negro. Y ahí tendríamos el histograma, pero vamos a mejorar la presentación de esta gráfica. Aquí vamos a colocar las frecuencias relativas, el título corto es H minúscula I, en el eje Y. En el eje X vamos a colocar como título X sub I, es decir, las marcas de clase. Si estuviéramos escribiendo los títulos en palabras, en el eje X diría colesterol, miligramos por decilitro de sangre, y aquí diría frecuencia relativa. Detalles, esto es un vector y esto es un vector, no aparece la línea vertical y horizontal, entonces doble clic o clic sobre alguno de esos valores del eje Y y le decimos línea sólida. Si no está el color negro, lo cambiamos. Y lo mismo hacemos sobre alguno de los valores del eje X, línea sólida y color negro. Ahora presionamos el botón elementos de gráfico, que es este signo más verde, y elegimos las 4 primeras opciones. Todas las demás deben estar inactivas. Como esos números se ven muy grandes, entonces vamos a cambiarla, a seleccionar uno de ellos y cambiemos el tamaño a 7, que se vea un poco más pequeño. Estos ceros los podemos borrar, entonces suprimir, 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 suprimir y suprimir. El título del gráfico va en mayúscula sostenido y este gráfico incluye el histograma, y el polígono de frecuencia. Pero la gráfica dice que debemos tener un histograma y un polígono. ¿Hay un histograma? No, todavía no tenemos el polígono. ¿Cómo lo creamos? Entonces, dentro del área de trazado hacemos clic derecho, le decimos seleccionar datos nuevamente, agregamos una serie, en nombre de la serie no hacemos nada, en valores de la serie borramos lo que hay y seleccionamos nuevamente las frecuencias relativas, incluyendo las imaginarias. Observen que en el gráfico del histograma se cometió un error al seleccionar el número 1. Ahorita me devuelvo para corregir ese problema. Cierro la ventana, le doy a aceptar. En editar, nuevamente selecciono los puntos medios del intervalo, las marcas de clase, que son estos valores, y le doy a aceptar. Me devuelvo a la serie 1, presiono el botón modificar y verifico que seleccioné, porque la gráfica me decía que estaba seleccionando el 1 y eso no es cierto, estaba correctamente. Bien, presionamos aceptar
y estas son las dos gráficas. Vamos a hacer clic sobre la segunda gráfica para que queden, observen todos los rectángulos de esa segunda gráfica seleccionada. Dentro de uno de esos rectángulos hacemos clic derecho y le decimos cambiar tipo de gráfico de series. Y elegimos la opción columna agrupada _ línea. Y le damos a aceptar. Y ahí nos quedó el histograma y el polígono. A esta línea poligonal continua la vamos a cambiar de color por un lado para que se note más en la gráfica. Pongámosle un color azul. Y vamos a cambiarle el ancho. Digamos que tiene como ancho 1,25. Observen que los ceros se vuelven a repetir, entonces los selecciono y los suprimo. Y aquí estos valores están repetidos. Las frecuencias relativas aparecen dos veces, porque hicimos dos gráficas. Entonces seleccionamos una de ellas y las borramos y no nos quedan sino. Vamos a darle un efecto de color a alguna de estas para que se note más. Y ahí tendríamos nuestra gráfica del histograma y del polígono. Como ya la gráfica está lista, la copiamos y la pegamos en Word, donde debemos presentar el informe. Nos falta ahora la gráfica de las frecuencias relativas acumuladas, es decir, la ojiva. Entonces, como esta gráfica ya fue pegada en Word, la puedo dañar y sobre ella construir la que me interesa. Lo primero que voy a hacer es seleccionar los rectángulos y suprimirlos para borrar el histograma. Y me quedo con el polígono, porque la ojiva se parece más al polígono. Aquí le cambio el título a la gráfica. Esto no se llama histograma y polígono, sino ahora se llama ojiva. El título ya no es H minúscula I, el del eje Y, sino H mayúscula I. Y el eje X sigue siendo X o Y. Si estuviera en palabras, el título de este eje sería frecuencias relativas acumuladas, y aquí nivel de colesterol en miligramos por decilitro. Bien, coloco el cursor dentro del área de trazado, clic derecho, seleccionar datos, hago clic sobre la serie 2, le digo modificar, sobre el nombre de la serie no hago nada, valores de la serie, borro lo que hay y selecciono ahora las frecuencias relativas, incluyendo las imaginarias. Le doy a aceptar. En editar observen que están las marcas de clase o puntos medios del intervalo, entonces no tengo que hacer nada. Le doy a aceptar. Y para terminar el gráfico, observen que hay un detalle que me olvidé en el primer video. Cuando realicen gráficas de frecuencias relativas acumuladas, siempre el eje Y debe ir hasta 1. Entonces, hagamos clic sobre este eje, sobre el botón opciones del eje, abrimos opciones del eje y dice que el mínimo es 0 y el máximo es 1,2. Borremos el 2 y dejémoslo hasta 1. Entonces, siempre el eje Y, cuando construyan una gráfica de frecuencias relativas acumuladas, debe ir hasta 1. Y para terminar, podremos aumentarle aquí las etiquetas de los datos, que le podemos mejorar la presentación primero en un tamaño de 6 puntos. Podemos decirle que el formato de número sea número y no le pongamos las 4 posiciones decimales, sino solo 2 posiciones decimales.
todo esto, fíjense, las tres filas imaginarias posteriores producen ese efecto de alargar hasta el infinito el último valor de esta gráfica. Entonces esto va hasta el infinito. Y como hice tres intervalos imaginarios, entonces me aparecen tres unos adicionales al que debió aparecer. Entonces vamos a seleccionar este lo suprimimos, este lo suprimimos y este lo suprimimos y solo dejamos uno. Podríamos disminuir también un poco el tamaño de los valores tanto del eje X como del eje Y a 7 puntos. Y una vez considerado que ya esa es la gráfica, que no hay ningún cambio, pues la copiamos y la pegamos en Word. Recuerden que allá se debe pegar como imagen, no como control V. Bien, ahora ya hemos cumplido con las dos primeras etapas, tabla, gráficas, voy a borrar la gráfica, voy a borrar las filas imaginarias que no me sirven, ya produje las gráficas y dejo la tabla correcta. Y ahora sí utilizo la tabla para ir a la tercera etapa, que es las medidas. Pero nuevamente recuerden que las medidas se presentan en la tabla de parámetros apropiados. Entonces voy al archivo tabla de parámetros y estadísticos que les envié la semana pasada y busco la tabla de parámetros apropiada. Entonces no es la tabla de parámetros para datos originales, no es la tabla de parámetros para datos agrupados en intervalos, porque observen, nuestra tabla sí tiene intervalos. Entonces busco la tabla apropiada, que en este ejercicio es la tabla de parámetros para datos agrupados con intervalos. Y lo que hago es llenar el valor del parámetro, recuerden, con 2 decimales cada número cuando se requieran decimales. Entonces el tamaño de la población denotado por una N mayúscula es la suma de las frecuencias absolutas desde la primera hasta la última fila, pero en este ejercicio la tabla tiene 10 filas. Entonces aquí donde dice F, en todas las fórmulas, hagámoslo de una vez, debe decir 10. Lo mismo va a suceder acá, este es el X sub 10. Ese F corresponde a la fila 10. Aquí tenemos 10 filas. Aquí también 10 filas. Y aquí 10 filas. Me dice que el tamaño de la población es la suma de las frecuencias absolutas desde la primera hasta la última fila, es decir, hasta la décima fila. Nosotros sabemos que son 400 datos. Entonces, si al mirar los datos originales, veríamos que son 400 datos. Si no hubiéramos detectado eso, deberíamos cambiar en la tabla original, en la tabla dinámica, deberíamos mostrar valores como sin cálculo, y observen que ahora en la columna que dice HI es realmente los N sub I, las frecuencias absolutas, y la suma de esa columna es 400, que es el tamaño de la población. Les hago lo que hicimos. Lo que dice, vuelvo a la hoja 2, que es donde está la tabla que estamos utilizando para este ejercicio, y sé que el valor aquí es 400. El mínimo es el valor, el límite inferior de la primera fila denotado de x'0. Vamos al límite inferior de la primera fila, que es el valor 160. El máximo es el límite superior de la última fila. La última fila es la fila F o la fila 10 en este caso. Entonces el límite superior de la fila 10. Estamos en la fila 10 y el límite superior de esa fila es 450. Entonces escribimos 450 como valor del máximo de la población. El total de la población, nuevamente me dice, mire, lo primero que tienen que hacer es calcular la media de la población. ¿Y qué es la media de la población? La suma
de los 10 valores que hay en la columna titulada XY por H sub I. Para hallar la media geométrica necesito una columna que diga XY por H elevado a la HI. Para hallar la varianza necesito una columna que diga paréntesis XY menos mi al cuadrado por HI. Y para hallar los coeficientes de asimetría y kurtosis necesito los puntajes estandarizados al cubo por HI y a la cuarta por HI. Y aquí me aclara nuevamente, como en todas las tablas, que son los puntajes estandarizados, los Z sub I. Es tomar cada valor de la variable, restarle la media poblacional y dividirlo entre la desviación estándar poblacional. Entonces, todas esas columnas adicionales las vamos a calcular en Excel. Voy a cerrar esto por un momento. Y aquí creamos la columna XY por HI. X minúscula I por HI. XY por HI. Recuerden que esa columna nos va a dar la suma de esa columna, hagámoslo de una vez, nos daría la media aritmética. Todos estos cálculos de aquí en adelante los vamos a presentar con 4 decimales. Pero los totales que van aquí se deben presentar con 2 decimales. Dámosle número, 2 posiciones decimales, usar separador de medidas. La siguiente columna es X sub I, pero elevado a la H sub I. Entonces aquí selecciono el H sub I, clic derecho, formato de celdas, y lo escribo como un superíndice. La siguiente columna me dice es, abre un paréntesis, X sub I menos la media poblacional, que es M minúscula, pero del alfabeto griego. Elevo eso al cuadrado y lo multiplico por H sub I. Entonces, mejorémosle. Este 2 es un superíndice, formato de celda, superíndice, aceptar. Y esta M minúscula es la M minúscula del alfabeto griego. Entonces aquí cambio el tipo de fuente de calibre a símbolo. Y si lo desean, pues pueden darle el efecto de cursiva para que esa M se vea recostada. Bien, a propósito, no lo hicimos en el video anterior, todos estos títulos podríamos mandarlos en formato de Tiny Roman y en cursiva. Este 1 le quitamos la cursiva y a este M nuevamente la volvemos símbolo para que quede en el alfabeto griego. Al 2 le quitamos la cursiva, lo mismo que al paréntesis que cierra y al paréntesis que abre. Aquí tenemos los puntajes estandarizados y aquí los puntajes estandarizados al cubo multiplicado por HI y el puntaje estandarizado a la cuarta. Vamos a quitar este efecto del cursivo para el 3 y vamos a colocar ese 3 como un superíndice. Tenemos los puntajes estandarizados al cubo por la frecuencia relativa y lo mismo, pero a la cuarta en la siguiente columna. Entonces este 3 lo cambiamos por un 4. Y ahí ya tenemos todas las columnas que necesito para calcular la mayoría de las medidas en la tabla de parámetros. Entonces, nuevamente es solo dejarnos llevar por los títulos de la columna. Esta columna me dice su título, tome en la marca de clase o el X sub I o punto medio en intervalo y multiplíquelo por su respectiva frecuencia relativa. Esta columna me dice tome la marca de clase de esa fila y elévela a la respectiva frecuencia relativa. Ya no multiplíquela, sino elévela. Recuerden que la suma de esta columna es la media aritmética. Vamos a arrastrar la fórmula a todas las celdas. Que en la columna XY por HY no se suma, sino se multiplica. Entonces ahí la fórmula, aquí ya no hay suma, sino producto. Sí, ahí no debe decir
suma sino producto, porque lo que hacemos en esa columna es multiplicar los valores. En las demás sí se suman, pero observen que la z sub i nuevamente ahí nunca debe haber una suma. Entonces vamos a darle un formato que indique que ahí no debe haber suma. Y lo mismo sucede con las frecuencias relativas acumuladas. Nunca se deben sumar. Entonces dejamos un espacio en blanco para indicar eso. Esta suma de la columna xi menos μ al cuadrado por h es la varianza. Entonces aquí debajo voy a extraerle la raíz cuadrada a ese número. Y es positiva, y esa es la desviación estándar, que nuevamente, al igual que la varianza, se debe mostrar con 2 decimales. Les copio el formato y se lo aplico a las dos celdas. Debajo de la desviación estándar voy a colocar el coeficiente de variación, que por definición, según la tabla de parámetros, es, veámoslo nuevamente, el coeficiente de variación es la desviación estándar sobre el valor absoluto de la media multiplicado por 100. Entonces será la desviación estándar dividido entre el valor absoluto de la media, que es este número, que es la suma de la columna x y hi. Y en vez de multiplicar por 100 en Excel, lo que hago es cambiarle el formato a porcentaje y aumentarlo a 2 posiciones decimales. Entonces tengo la media aritmética como la suma de la columna x por hi, la media geométrica como el producto de los valores de la columna xi a la hi, la varianza, que es la suma de las columnas que aparece titulada xi menos μ al cuadrado por hi, debajo la desviación estándar y debajo ese cálculo del coeficiente de variación. Con esa información ya puedo proceder a calcular los puntajes estandarizados. Recuerdo nuevamente que la tabla de parámetros dice que un valor estandarizado se obtiene así. Tomo en este caso la marca de clase o punto medio del intervalo, le resto la media poblacional y lo divido entre la desviación estándar poblacional. Entonces tomo la marca de clase de esa fila, que es este número. A ese número le resto la media de la población que va a quedar en esta celda. La media de la población que queda en la celda G12, la fijo con F4, cierro el paréntesis y divido eso entre la desviación estándar de la población que va a quedar en la celda I13 y la fijo con F4. Y ahí tengo los valores estandarizados. Bueno, aquí omití el cálculo de la varianza, entonces hagamos ese. Igual, abro un paréntesis, tomo la marca de clase de esa fila, le resto la media, que es este número, lo fijo con F4, elevo al cuadrado ese número, cierro el paréntesis y elevo al cuadrado ese número y lo multiplico por su respectiva frecuencia relativa. Nuevamente me dejo guiar de lo que me indica el título de la columna. Tome la marca de clase, réstele la media de la población, elévelo al cuadrado y multiplíquelo por su respectiva frecuencia relativa. Vamos a disminuir un poco el zoom para ver toda la tabla. A continuación me dice tome ese puntaje estandarizado, elévelo al cubo y multiplíquelo por su respectiva frecuencia relativa. Y finalmente, en la última columna, tengo que hacer lo mismo, pero ahora elevo cada puntaje estandarizado a la cuarta. Y ahí ya tengo la primera línea de fórmulas. La selecciono, coloco el cursor en la esquina inferior derecha de la última celda, en este caso de L2, y doble clic para copiar la fórmula a la celda restante.
Recordemos que este número es la media aritmética de la población, que este número es la media geométrica de la población, que por propiedades siempre va a ser más pequeño que la aritmética. Este número es la varianza, esta es la desviación estándar, este es el coeficiente de variación, todos son poblacionales, este es el coeficiente de asimetría y este es el coeficiente de kurtosis. Entonces procedo a ir a mi tabla de parámetros y a llenar esos valores. Bien, entonces vamos a configurar nuevamente la pantalla para que veamos los datos, las dos cosas al mismo tiempo. Aquí está la tabla en Excel con todos los valores que tengo que trasladar a la tabla de parámetros en Word. Y aquí tengo la tabla de parámetros con datos agrupados con intervalos, que es donde presento esos resultados. Entonces, al dividir correctamente la pantalla, se nos facilita la presentación de los resultados. Aquí colocan la media de la población, que observen la suma de los valores de la columna XY por HY, que es 313,99 en este caso. 313,99. Nuevamente aclaro que en esta tabla de parámetros los números que tengan decimales deben presentarse máximo con 2 decimales y que los decimales los separamos con coma, no con punto. Volvemos al total de la población, tau o TAF, que es n veces la media de la población, pero n en este caso vale 400, entonces hagamos aquí debajo ese cálculo. Igual 400 por la media de la población y pongamos un formato apropiado a esto, digamos en un formato de, bueno, formato apropiado sería un formato de número con 0 posiciones decimales y eso nos da 125.596. Entonces, $125.596. Vamos a configurar nuevamente la pantalla. Y volvemos. Entonces el total nos da 125.596. Recuerden que nosotros separamos los miles con punto. La media geométrica es el producto de la columna X y la productoria o la multiplicación desde la fila 1 hasta la fila 10 de los valores o de las marcas de clase elevados a su respectiva frecuencia relativa. Eso lo colocamos aquí y en nuestro caso ese valor es 302,05. 302,05. Y aquí viene, vamos a seguir llenando los valores y luego volvemos a los cuartiles y a la mediana. El rango, ¿qué es el rango? Pues la definición me dice toma el valor más grande, que es el límite superior de la fila 10, y el resto es el valor más pequeño, que es el límite inferior de la primera fila. En este caso el rango será el límite superior de la fila 10, que es este número, menos
el límite inferior de la fila 1, que es este número, y eso nos da 290. La varianza de la población, como lo dice el parámetro, es la suma desde la primera hasta la 10ª fila de los marcas de clase menos la media poblacional al cuadrado por su frecuencia relativa. Es decir, la suma de esta columna, y eso es 6.920,50. La varianza es 6.920,50. La desviación estándar, como lo dice el parámetro, la fórmula es la raíz cuadrada positiva del número anterior, en este caso de 6.920,50, que nos da 83,19. 83,19. Y el coeficiente de variación de la población es la desviación estándar dividida entre el valor absoluto de la media expresado en porcentaje. Entonces, en este caso nos da 26,49%. 26,49%. El rango intercuartílico es la diferencia entre el percentil 75 o cuartil 1 y el percentil 25 o el cuartil 3 y el cuartil 1, la diferencia entre el percentil 75 y el percentil 25. Como todavía no hemos calculado esos números, entonces vamos a proceder a calcular el coeficiente de asimetría de la población, denotado por alfa sub 3, y el coeficiente de cortosis de la población, denotado por alfa sub 4. Es sencillamente la suma de los 10 valores de la columna ZI al cubo por HI, que en este caso esa suma nos da menos 0,15. Entonces el valor aquí es menos 0,15. Y el coeficiente de cortosis es 1,84, que es la suma de los valores de la columna Z subida a la cuarta por H subida. Prácticamente tenemos ya todas las medidas listas. Sin embargo, observen, no hemos calculado el rango intercuartílico porque no hemos obtenido el cuartil 1, la mediana y el cuartil 3. El cuartil 1 y el cuartil 3 los necesito para calcular el rango intercuartílico. Tampoco hemos calculado la moda. Entonces, esta tabla de parámetros nos dice cómo se obtiene cada una de esas medidas. Le dice, para obtener la moda de la población, usted primero tiene que identificar la fila I o la fila donde se encuentra la moda. A esa fila la vamos a identificar con la letra I. Entonces, la fila modal o la fila I en este caso es la fila donde encuentre la clase o la fila con mayor frecuencia relativa. Estas son las filas o las clases. Tengo 10 filas, 10 clases. Y la pregunta que me hacen para obtener la moda es en cuál de esas filas está la mayor frecuencia relativa. Entonces miro mis frecuencias relativas. Estas son las frecuencias relativas. Como no todas tienen el mismo denominador, es conveniente en este caso más bien expresarlas en fraccionario en decimal, con 4 posiciones decimales. Y nos queda más fácil en este momento saber cuál es la mayor o cuál es la frecuencia relativa más alta. Entonces, eso es lo que dice aquí, cuál es la mayor frecuencia relativa. La mayor frecuencia relativa en este caso es 0,13. Si observen, no es 0,10, esto si lo pusiera en porcentaje para facilitar, este sería el 10, el 6, el 10, el 9, y este es el 13 y el 13. Estaría fila 6 y fila 8, miremos, devolvámonos. Entonces fila 6.13 y fila 8 que es .1275, no. Aquí ya con 4 decimales vemos que la frecuencia relativa más alta es 0,1300, que corresponde a la fila 6, o sea que I en este ejercicio vale 6. Entonces la clase con la mayor frecuencia relativa en este caso es la fila o la clase 6. A eso se le llama la clase modal. La fila 6 o la clase 6 es la fila modal o la clase modal. Y con base en eso, entonces, reemplazamos los subíndices
en la fórmula para obtener la moda en datos agrupados con intervalos. Aquí donde está el i, reemplazo por su equivalente, que en este caso es el número 6. Entonces todos los i de esta fórmula van a ser reemplazados por 6. 6, 6, 6, 6 y 6. Pero observen que 6 menos 1 me da 5. Entonces voy a hacer más bien la resta aquí y eso me da 5. Aquí lo mismo, 6 menos 1 me da 5. Aquí 6 menos 1 me da 5. Y aquí 6 más 1 me da 7. Y ahora interpreto los símbolos. Los x' son los límites superiores, observen. Los límites superiores. Y aquí me está diciendo, es el límite superior de la quinta fila. Entonces, el límite superior de la quinta fila es 305. O sea que aquí el número es 305. Voy a ir reemplazando. Bueno, no hagamos eso, sino más bien hagámoslo en Excel. Entonces, el límite inferior de la quinta fila es 305. Voy a borrar este número para no distraer. C6 significa la amplitud del intervalo en la sexta fila. Y la amplitud del intervalo en la sexta fila es restar el límite superior de esa fila de su límite inferior. O en otras palabras, es tomar el límite superior de la sexta fila, le resto el límite inferior de la sexta fila. De hecho, ya todos sabíamos que la amplitud del intervalo nos había dado 29. Y como este ejercicio es de amplitud constante, quiere decir que siempre la amplitud en todas las filas va a ser la misma, 29. Y ya sabemos que x'5, que es el límite superior de la quinta fila, vale 305, que es C6 sub 6, que es la amplitud del intervalo en la sexta fila, como en todas las filas vale 29. La frecuencia relativa de la sexta fila, entonces h sub 6, la frecuencia relativa de la sexta fila, aquí están las frecuencias relativas, la de la sexta fila es 0,13. Ahora necesito la frecuencia relativa de la quinta fila, h sub 5. La frecuencia relativa de la quinta fila es 0,0925. O tomémoslo más bien directamente de esa celda, para no equivocarnos. Y el de la sexta fila es este número. Listo. Abajo va 2 veces este mismo número menos este mismo número y nos faltaría la frecuencia relativa de la séptima fila. Y la frecuencia relativa de la séptima fila, estas son las relativas, y la de la séptima fila es este número. Entonces, frecuencia relativa de la séptima fila es 0,0775. Y ya teniendo esa información, puedo calcular aquí la moda. Entonces, ¿qué es la moda? Me dicen, tome el límite superior de la quinta fila. Súmele a eso, vamos a abrir un paréntesis, otro paréntesis. Súmele a eso la amplitud del intervalo, perdón, súmele la amplitud del intervalo de la sexta fila, que es este número. Multiplique eso por H6 menos H5, la frecuencia relativa de la sexta fila menos la frecuencia relativa de la quinta fila. Y esa diferencia divídala entre
el doble de la frecuencia relativa, o sea, 2 veces la frecuencia relativa de la sexta fila, menos la frecuencia relativa de la quinta fila, menos la frecuencia relativa de la séptima fila. Cierro el paréntesis, cierro el otro paréntesis, acepto la corrección, y eso me dice que con 2 decimales la moda en este ejercicio es 317,08. 317,08. Vamos a hallar ahora el cuartil 1 de la población, o lo que es lo mismo el percentil 25. Entonces, el mismo proceso. Primero identifique la fila donde se encuentra el cuartil 1, el percentil 25. Esa fila que se identifica con la letra I, como todas las filas, fíjense. En este caso será la fila donde usted encuentre la menor frecuencia relativa acumulada que supere a 0,25. Entonces ahora voy a mirar para calcular las fractilas, es decir, los percentiles o los cuantiles, debo mirar siempre en mis frecuencias relativas acumuladas. Y para comparar, por eso es que las escribo ya en decimal y no en fraccionario. Entonces, la clase donde encuentro la menor frecuencia relativa acumulada que sea superior a 0,25 no es la primera, porque 0,10 no ha superado 0,25. No es la segunda fila, porque ahí 0,16 no ha superado 0,25. Esta ya ha superado 0,25. Conclusión, la fila donde se cumple esa condición es la fila 3. Entonces aquí I vale 3. Y hago el mismo proceso que hice con la moda. Reemplazo en la fórmula para calcular el percentil 25 o el cuartil 1, donde está I por el valor de I hallado previamente, en este caso 3. 3, 3 y 3. Aquí va otro 3. Y a continuación, donde se necesite, hago la resta. Entonces 3 menos 1 me da 2. Lo mismo acá, 3 menos 1 me da 2. Y ahora procedo a interpretar los símbolos. X'2, ¿qué quiere decir X'2? Quiere decir, vamos a cambiar ahora esos símbolos. X'2 quiere decir límite superior de la segunda fila. ¿Cuál es el límite superior de la segunda fila? Entonces me dice, el límite superior son estos números, el de la segunda fila es 218. Luego me dice la amplitud del intervalo en la tercera fila, pero la amplitud del intervalo en todas las filas va a ser la misma, 29. Sí, se puede verificar restando el límite superior del inferior. 247 menos 218 me debe dar 29. Luego me dice, tome el número 0,25 y réstele la frecuencia relativa acumulada de la segunda fila. Entonces aquí voy a escribir la frecuencia relativa acumulada de la segunda fila. Y la frecuencia relativa acumulada de la segunda fila es este número, 0,1625. Ahora necesitamos la frecuencia relativa de la tercera fila. Entonces, frecuencia relativa de la tercera fila. Estos cálculos ya no me sirven. Entonces, voy a borrar esto. Y aquí voy a escribir el percentil 25 o cuartil 1, como también se le llama, para escribir ese símbolo. Bien, entonces me dicen, el percentil 25 o cuartil 1 es límite superior de la segunda fila, este número, más, abro paréntesis, amplitud del intervalo de la tercera fila, que es 29. Eso va multiplicado por, abro un doble paréntesis, 0,25, que estoy calculando el percentil 25, menos
la frecuencia relativa acumulada de la segunda fila, que es este número, y ese resultado lo divido entre la frecuencia relativa de la tercera fila, que es este número. Cierro el primero, cierro el segundo y obtengo el resultado. Pero recuerden que en la tabla de parámetros los números deben escribirse con los decimales. Entonces voy a utilizar este formato y eso me da 245,43. Entonces 245,43 es el cuartil 1 de la población o el percentil 25. Ahora vamos a hallar el cuartil 2 mediana o percentil 50. El procedimiento es idéntico. La clase donde encuentro la menor frecuencia relativa acumulada que supera 0,50. Aquí tengo las frecuencias relativas acumuladas, la menor de las que, ¿cuáles son las que superan a 0,50? La menor de las que supera 0,50 es 0,5725 y eso corresponde a la sexta fila. Entonces, conclusión, la fila donde se encuentra la mediana es la fila 6. Hago los cambios pertinentes. Aquí donde está I, cambio por 6. Aquí donde está I, cambio por 6. Y aquí donde está I, 6. Y aquí por 6. Y donde haya necesidad de hacer resta, las hago. Entonces 6 menos 1, 5. 6 menos 1, 5. Y me dice, la mediana denotada mu epsilon es límite superior, eso es lo que significa la comilla, recuerden, límite superior de la quinta fila. Entonces vamos a reemplazar aquí, límite superior de la quinta fila. Pero el límite superior de la quinta fila en este ejercicio es superior, quinta fila es 305. Amplitud del intervalo en la sexta fila. La amplitud del intervalo en cualquier fila es la misma, 29. Sí, por eso la amplitud del intervalo se denota por C. En este caso, pues que se hace 6. Se denota C solo sin su índice para indicar que la amplitud es constante en este tipo de ejercicio. Volviendo, me dice que la mediana entonces es la amplitud del intervalo en la sexta fila, le resto 0,5 menos la frecuencia relativa acumulada de la quinta fila. Aquí reemplazo el 2 por un 5. Y el valor de la frecuencia relativa acumulada de la quinta fila es 0.4425. Finalmente tengo que hallar la frecuencia relativa de la sexta fila. Entonces cambiamos aquí el 3 por un 6. Y la frecuencia relativa de la sexta fila, aquí están las relativas, la sexta fila es esta y esa es la frecuencia relativa de la sexta fila, 0,3. Como la fórmula es casi igual, observen, límite superior de esa fila, de la quinta fila, más la amplitud del intervalo en la sexta fila, que es lo único que debo cambiar, no es 0,25, sino 0,5, 0,50. Y eso me da el valor correcto de la mediana, que debe ser 317,83. Ahora ya no es el percentil 25, sino el percentil 50 o mediana. 317,83. Entonces, 317,83. Finalmente vamos a hallar el cuartil 3 o percentil 75. El mismo procedimiento. Halle la clase donde se cumpla esta condición, donde se encuentre la menor frecuencia relativa acumulada que supera 0,75. La menor frecuencia relativa acumulada que supera 0,75 es esta, 0,7775. Y esa frecuencia relativa acumulada se encuentra en la octava fila. Entonces reemplazo aquí la I por 8. Y de una vez, haciendo 8 menos 1, me da 7 aquí. Aquí es eso. Perdón, aquí la clase donde encuentra la menor frecuencia relativa acumulada que supera 0,75 es esta, que es la clase 8. Entonces sí vale 8.
y reemplazo donde está i por 8, aquí decía i menos 1, entonces 7, aquí lo mismo, i menos 1 que es 7, y aquí h minúscula sub i que es h minúscula sub 7. Y al interpretar ese símbolo está diciendo el percentil 75 cuartil 3 es límite superior de la séptima fila más la amplitud del intervalo de la octava aquí. Entonces hagamos los cambios. Límite superior de la séptima fila, límite superior de la séptima fila, pero el límite superior de la séptima fila es este número, 363. La amplitud del intervalo en la octava fila, pero recuerden nuevamente que la amplitud es la misma en todos los intervalos, en todas las filas, y es 29. La frecuencia relativa acumulada de la séptima fila, entonces aquí cambiamos el 5 por un 7, y la frecuencia relativa acumulada de la séptima fila, esta es una frecuencia relativa acumulada de la séptima fila es 0, de la séptima fila es 0,6500. La frecuencia relativa de la séptima fila, ¿sí? Pues la frecuencia relativa de la séptima fila es el número 1. Aquí están mis frecuencias relativas y en la séptima fila está este número, 0,0775. Y este sería el percentil 75, que en esencia es la misma fórmula que teníamos, solo que aquí donde está el 0,5 hay que cambiarlo por un 0,75, con lo cual el percentil 75 en este ejercicio es 400,42 si mostramos el resultado con 2 decimales. Recuerden que esos números tienen muchísimos decimales, pero el acuerdo es entregarlo con 2 decimales en la tabla de parámetros. Entonces, teniendo ahora sí el percentil 25 y el percentil 75, hacemos la resta. Entonces, lo que me está diciendo en este caso es que el rango intercuartílico es, vamos a hacer el cálculo acá, es el percentil 75 o el cuartil 3, que es este número, menos el cuartil 1, que vamos a decir que es 245,43. Y eso nos da 154,99. Entonces el rango intercuartílico es 154,99. Y ahí ya tenemos toda nuestra tabla de parámetros. En la etapa de análisis, ¿qué hay que hacer? Interpretar una frecuencia de cada tipo. Entonces, como no se ha hecho nada, hay que interpretar la frecuencia absoluta de la primera fila, la frecuencia relativa de la segunda fila, la frecuencia absoluta acumulada de la tercera fila y la relativa acumulada de la cuarta fila. Entonces, por ahora voy a insertar una columna de las frecuencias absolutas y otra de las absolutas acumuladas solo para efectos de interpretarlas, pero en realidad de aquí en adelante no es necesario incluirlas en la tabla. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Pues la misma frecuencia relativa multiplicada por el total de datos. Como yo tengo 400 datos en este ejercicio, entonces estas van a ser las frecuencias absolutas de este ejercicio. Y observen que si esto está bien hecho, la suma de los valores de esa columna que voy a colocar aquí debe darme el total de datos, que son 400. Pidamos una autosuma y efectivamente se da 400. ¿Qué son las frecuencias absolutas acumuladas? Pues las mismas frecuencias relativas acumuladas multiplicadas por el tamaño de la población o por el total de datos, que en este caso es 400. Y sin decimales, porque esos números no tienen decimales, pues eso me daría 400, observen que coincide. Y si esto está bien, la acumulada de la última fila me debe dar el total de datos, que es lo que acaba de pasar.
sea la frecuencia relativa acumulada de la décima fila, que es la última, nos da 400. Entonces, ¿qué nos pide el ejercicio en la etapa de análisis? Interprete la frecuencia absoluta de la primera fila, que es el número 40, la relativa de la segunda fila, que es 0,0625, o si lo quieren poner en fraccionario, 25 dividido en 400. Recuerden que para interpretar, sí es mejor escribir el número en fracción. Entonces, 25 dividido en 400 simplificado es un 16avo. Coloquémosle ese mismo formato a este número para que sea más fácil interpretarlo. Y tenemos que interpretar nuevamente la frecuencia absoluta de la primera fila, la frecuencia relativa de la segunda fila, la frecuencia absoluta acumulada de la tercera fila y la frecuencia relativa de la cuarta fila. Aquí que nos está diciendo que hay 40 pacientes que tienen niveles de colesterol comprendidos entre 160 y menos de 189 miligramos por decilitro de sangre. Recuerden que los límites superiores son abiertos excepto el último, es decir, no se incluye este valor. Por eso al interpretar este resultado decimos 40 pacientes tienen niveles de colesterol comprendidos entre 160 y menos de 189 miligramos por decilitro de sangre. ¿Cómo interpreto esta frecuencia relativa de la segunda fila? 1 de cada 16 pacientes tienen niveles de colesterol comprendidos entre 189 y menos de 218 miligramos por decilitro de sangre. La frecuencia absoluta acumulada de la tercera fila, 103, ¿cómo se interpretaría en este ejercicio? Nos diría que 103 pacientes tienen un nivel de colesterol inferior a 247 miligramos por decilitro de sangre. Y finalmente la frecuencia relativa acumulada de la cuarta fila se interpreta diciendo que 7 de cada 20 pacientes tienen un nivel de colesterol inferior a 276 miligramos por decilitro de sangre. Y hasta ahí va la primera parte del análisis, es decir, interpretar N1, H minúscula sub 2, N mayúscula sub 3 y H mayúscula sub 4. A continuación tenemos que interpretar todas las medidas calculadas en la etapa de medida, es decir, tenemos que interpretar todos los parámetros, entonces nos devolvemos. ¿Cómo se interpretan estas tres medidas? Pues la idea al interpretar los resultados es que no se vea tan mecánico como decir que al analizar tenemos 400 pacientes que el mínimo es 100, no, la idea es redactarlo de una forma tal que no se note que estamos hablando de la medida. Por ejemplo, una forma de interpretar estos resultados sería, al investigar una población de 400, el nivel de colesterol de una población de 400 pacientes, encontramos que el nivel de colesterol mínimo de esos pacientes es de 160 miligramos por decilitro de sangre y el nivel máximo de colesterol de este grupo de pacientes es de 450 miligramos por decilitro de sangre. En esta investigación, interpretar la suma de todos los niveles de colesterol de esos 400 pacientes no tiene ningún sentido. Entonces, concretamente, cuando hablamos de colesterol, el total no se interpreta. Pero el promedio o la media poblacional sí se interpreta. Y recuerden lo que hemos dicho. Si no se menciona previamente el error cometido en ese cálculo, la interpretación tiene nota 0. ¿Cómo debería interpretarse en este caso? Entonces vamos y miramos el coeficiente de variación o la desviación estándar. Es más claro mencionar el error en porcentaje. Entonces, con un error del 26,49% afirmamos que cada paciente tiene un nivel de colesterol de 313,99 miligramos por decilitro de sangre. Repito, con un error del 26,49% afirmamos
que cada paciente tiene un nivel de colesterol de 313,99 miligramos por decilitro de sangre. Voy a ir colocándole un color rojo a todas las medidas que ya hemos interpretado. La media geométrica no se va a interpretar en este caso. Cuando hablamos de colesterol, no debería calcularse el promedio geométrico. Se ha incluido en esta tabla solo para ilustrar su cálculo. Pero repito, la media aritmética y la media geométrica son mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir eso? Que en un estudio específico solo se calcula una de las dos. En este caso, en el colesterol, la apropiada es la media aritmética. Por lo tanto, es como si no hubiéramos calculado esto y por lo tanto no lo podríamos interpretar. En otro ejercicio donde tuviera sentido su interpretación, diríamos que cada paciente, lo mismo que la aritmética, cada paciente tiene un nivel de colesterol de 302,05 miligramos por decilitro de sangre. Solo que a diferencia de la media de la población, en la media geométrica de la población no tenemos una medida del error. Bien, continuando la moda, recuerden que hemos dicho que se interpreta diciendo la mayoría de los pacientes, en este caso sería la mayoría de los pacientes, tienen un nivel de colesterol de 317,08 miligramos por decilitro de sangre. Vamos a interpretar el cuartil 1 o el percentil 25. Percentil 25 nos diría, o el cuartil 1, que el nivel máximo de colesterol del 25% de los pacientes con colesterol más bajo, repito, el nivel máximo de colesterol del 25% de los pacientes con colesterol más bajo es de 245,43 miligramos por decilitro de sangre. ¿Cómo interpretamos la mediana? Nos dice el 50% de los pacientes tiene un nivel de colesterol, o la mitad de los pacientes tiene un nivel de colesterol de 317,83 miligramos por decilitro de sangre. ¿Cómo interpretamos el cuartil 3 o percentil 75? Nos diría el nivel de colesterol máximo del 75% de los pacientes con colesterol más bajo es de 400,42 miligramos por decilitro de sangre. El rango se interpreta diciendo que la distancia que separa en los parciales y en los quizzes no vamos a interpretar esa medida, pero en general lo que querría decir es que la distancia que separa al paciente que tiene mayor nivel de colesterol de que tiene menor nivel de colesterol es de 290 miligramos por decilitro de sangre. Pero repito, esta medida nunca la vamos a interpretar en los parciales ni en los quiz. Esto pues no se interpreta por estar medida en unidades cuadráticas al cuadrado. En este caso esta cifra está medida en miligramos por decilitro de sangre al cuadrado. No tiene sentido, por eso toca extraerle la raíz cuadrada. Y esto lo que mide es el error cometido al calcular el promedio en miligramos por decilitro de sangre. Pero hemos acordado en el curso que es más claro medir el error en porcentaje. Entonces por eso no interpretamos ni esto, sino directamente la pareja coeficiente de variación con media de la población. Bien, solo nos queda entonces por interpretar el coeficiente de asimetría y el coeficiente de kurtosis. El rango intercuartílico tampoco se va a interpretar en este curso. Sin embargo, lo que él dice, como cualquier rango, es que la distancia que separa al percentil 75 del percentil 25 es de 154,99 miligramos por decilitro de sangre. Insisto, esa medida nunca se va a calcular, se va a interpretar, perdón, en este curso.
Entonces nos quedan solo interpretar los coeficientes de asimetría y de kurtosis. Recuerden que los coeficientes de asimetría y kurtosis son coeficientes de la forma, y los coeficientes de la forma sirven para verificar si el supuesto de normalidad en que se basa el estudio se cumple. Es decir, para poder interpretar estas dos medidas, usted debió haber leído previamente el material que se envió la semana pasada, que se llama, y continuación, capítulo 3. Y al leer la continuación del capítulo 3, observen, nos dice que las medidas de forma, que son el coeficiente de asimetría y kurtosis, sirven para verificar si los datos fueron generados por una distribución de probabilidad normal. Vamos a ir concretamente a la interpretación de esos dos resultados, porque el tema de la distribución de probabilidad, concretamente la distribución normal, es lo que trataremos a partir de la clase de esta semana. Es decir, el 17 y el 19 de marzo. Entonces aquí nos dice cómo se interpreta el coeficiente de asimetría. Si el coeficiente de asimetría, dice en la interpretación, si el coeficiente de asimetría, el alfa 3, es igual a 0, decimos que la distribución o la variable bajo investigación, en este caso la variable bajo investigación es el colesterol. Entonces diríamos, si A3 es igual a 0, miremos a ver cuánto nos da A3 en nuestro ejercicio. Entonces A3 no da 0, da menos de 0. Entonces, ¿cómo se interpreta ese resultado? Dice, si A3 es igual a 0, diremos que la distribución es simétrica. Si A3 es mayor que 0, diremos que el colesterol es una distribución asimétrica positiva o sesgada a la derecha. Si A3 es menor que 0, eso es lo que sucede en nuestro ejercicio. El alfa 3, perdón, el coeficiente de asimetría da menor que 0, da menos 0,15. Sí, aquí quedó. Al trasladarlo a la tabla de parámetros, vemos que ese número es menos 0,15. Entonces, ¿cuál sería la interpretación del coeficiente de asimetría y de kurtosis? La interpretación sería la siguiente. Primero, mirar si el de asimetría es igual a 0. No lo es. Segundo, mirar si el de kurtosis es igual a 3. El punto de comparación con el de asimetría es 0 y el punto de comparación con el de kurtosis es 3. El coeficiente de kurtosis se debe comparar con 3. El coeficiente de asimetría se compara con 0. ¿Qué pasó? En nuestro ejercicio observamos que el coeficiente de asimetría es distinto de 0 y el de kurtosis es distinto de 3. Entonces la interpretación de esos resultados sería, como el coeficiente de asimetría es distinto de 0 y el de kurtosis es distinto de 3, concluimos que la variable aleatoria de interés, en este caso el nivel de colesterol, no tiene distribución normal, o sea, no tiene una distribución de probabilidad normal. Sí, más adelante veremos que eso significa que gráficamente no se comporta de esta forma, o sea, no corresponde a una campana de Gauss. O en la clase de esta semana veremos que su distribución de probabilidades, es decir, esos datos, no fueron generados por esta función matemática. Por esta función, 1 sobre raíz de 2pi por sigma al cuadrado por e a la menos 1 medio de x menos 1 sobre sigma al cuadrado. Entonces, la interpretación del coeficiente de asimetría de kurtosis nuevamente es, como el coeficiente de asimetría es distinto de 0 y el de kurtosis es distinto de 3, concluimos que el nivel de colesterol de estos pacientes no tiene distribución normal. Punto seguido. El nivel de colesterol es una distribución, como ese es menor que 0, entonces es una distribución
miremos la interpretación, cuando el coeficiente de asimetría es menor que 0, entonces nos dice que es una distribución asimétrica negativa o sesgada a la izquierda. Y por el lado de la kurtosis diremos que es una distribución un 84 es menor que 3, entonces es una distribución platicúrtica o una distribución con un apuntamiento inferior al normal. Si cuando uno hace la gráfica lo está diciendo es una distribución asimétrica negativa, es decir, esta curva, y una distribución platicúrtica, es decir, con un apuntamiento inferior al normal. Ese sería la interpretación del coeficiente de asimetría y del coeficiente de kurtosis. Y con eso hemos terminado nuestro repaso antes de comenzar la clase de esta semana, que será el objeto de nuestro próximo video. Muchas gracias.